Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Carlos Bergera por su exposición y pedirle disculpas porque creo que ha habido una interrupción al final de su exposición, y pasar a presentar la siguiente ponencia de la tarde. Esta va a ser de forma presencial. La empresa Salvador Escoda. Salvador Escoda es una empresa dedicada al suministro de productos para instalaciones de aire acondicionado, ventilación, calefacción, agua, energías renovables, gas, electricidad, refrigeración y aislamientos. Desde sus comienzos en 1974 ha crecido de manera continuada, ampliando su catálogo de productos, abriendo de manera progresiva nuevos puntos de servicio, llegando a acuerdos de distribución con fabricantes líderes del sector, apostando por productos por marca propia, a los que dotamos de un sólido servicio técnico y garantía, e incrementando el número de empleados dedicados a satisfacer todas las necesidades profesionales de nuestros clientes. Todo ello los ha llevado a consolidarse como líderes de la distribución del mercado español de este sector, posición reforzada con una creciente actividad exportadora a Europa, Hispanoamérica y el norte de África. A continuación paso a presentarles a Pedro García Gómez, jefe de División de Energías Renovables, Calderas y ACS en Salvador Escoda, con más de 20 años de experiencia en el sector de las instalaciones y con la misma ilusión que al principio. Vicepresidente de la Asociación Catalana de Técnicos en Energía, Climatización y Refrigeración, ACTECIR, miembro de la Ejecutiva Nacional de la Asociación Solar de la Industria Térmica, ASIT, miembro del Comité de Expertos de Usuarios Finales de la Agencia Sectorial de la Industria del Hidrógeno, AIH2, miembro del Comité Organizador de la Feria, CIR Genera, miembro de la Mesa de la Energía de Cataluña, partner en exclusiva para España de Sonecraft Kyoto Solar y distribuidor oficial de Fronius. El título de su ponencia es Autoconsumo fotovoltaico, oportunidades y ejemplos de éxito. Les dejo con Pedro García Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, por la presentación. Agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla la oportunidad de poder exponer hoy aquí y hacer esta ponencia, y, como no, también al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Es todo un honor para Salvador Escoda y para mí en este momento pues estar aquí, estar en la ciudad de Sevilla, con ese tiempo tan agradable y con profesionales del sector de la construcción y bueno, con usuarios finales, porque al final también tenemos que intentar hacer llegar todas estas soluciones que presentamos hoy aquí en la feria, no solo a los profesionales que las implementan, sino a los usufructos, ¿no? A los que van a hacer uso de ellas. Paso a pasar la presentación. Aquí se ve, estupendo, es que lo uso por primera vez. Pues como bien ha introducido Patricia, yo soy Pedro García y soy el jefe de la división de energía y renovables en la empresa Salvador Escoda. Ella ha hecho una muy buena presentación, pero si me permitís, pues hacer un pequeño inciso en el que, bueno, pues que Salvador Escoda es un distribuidor y fabricante nacional. Pocas empresas pueden decir esto, que llevan más de casi 50 años trabajando en este sector, ¿no? Nos dedicamos no solamente a las energías renovables, sino, como bien hemos comentado antes, a la ventilación y difusión del aire, a la climatización, a las energías renovables, a la calefacción, al agua y a su tratamiento, al frío industrial y al frío comercial, a gas combustible, instalaciones de gas. Tenemos también todo tipo de herramientas de bricolaje, aislamientos y electricidad. Y ahora doy paso a esta ponencia, que lo que va a tratar es principalmente de soluciones arquitectónicas para viviendas, para comercios, para industria, pero antes haciendo una pequeña introducción de dónde estamos en el mundo del autoconsumo o de la fotovoltaica. Es una presentación que es un poquito larga, para que yo voy a hacerla muy corta, pero la presentación hay muchos números para que las personas que quieran después pues verla con más tiempo pues que puedan estudiarlo un poquito más. Esto es simplemente cómo estamos nosotros a nivel nacional, a nivel de instalación fotovoltaica. Pues en España, como podéis observar, hemos pasado de instalar en
en el 2008 hubo un cierto boom porque se hicieron instalaciones sobre suelo que tenían un subsidio que bueno, era muy interesante, y durante ese año, en el 2008, se hicieron muchas instalaciones. Pero eran instalaciones sobre suelo pensadas para vender la energía digamos, a la compañía, a la distribuidora. Después, esas subvenciones eran insostenibles, no se podían mantener a lo largo del tiempo. La tecnología no era lo suficientemente madura para digamos, poder ser competitiva sin esas ayudas, y digamos que se quiso aquí en España pues incentivar esta tecnología pues demasiado pronto, ¿no? Hubo un pequeño parón y en el 2019, o sea, es decir, hace aproximadamente pues 2 años, hubo un nuevo Real Decreto que ha abierto otra vez las puertas a la energía solar fotovoltaica, y por eso hoy estamos aquí en esta feria y aproximadamente el 40% de los stands pues tienen algún tipo de vinculación o de solución con el tema de la fotovoltaica, porque al final estamos hablando de que tú en el propio punto donde tú estás consumiendo pues puedas también generar y ahorrar energía. Este dato es muy reciente, este de aquí. Fijaos cómo en 2019 y en 2020 se está casi duplicando la instalación sobre cubierta. Aquí hay un dato, y es que una cosa es la potencia que tenemos instalada o que se instala durante todo un año, pero que puede ser sobre suelo o puede ser para la venta de la red, y la que vamos a hablar hoy, que es la que generamos en nuestras cubiertas, en el propio punto de conexión, que es para ese ahorro, ¿no? No es para la vender a la red, sino es para ahorro. Y vemos aquí que es ese dato, ¿no? Y cómo cada vez es mayor. Y fijaos en esta diapositiva. Bueno, me tengo que acercar más. Ahora. En esta diapositiva, voy a poner aquí, en esta diapositiva vemos cómo del 2019 al 2020 ha habido un crecimiento bestial en lo que es instalación sobre tejado, que es las soluciones que hoy en día, sin ningún tipo de ayuda, están siendo muy competitivas para los propios particulares de viviendas. Esto voy a cambiármelo de mano. Ahora. Esto es un estudio del Instituto Solar Europeo que, haciendo diferentes tipos de un escenario, digamos, más positivo, un escenario medio y un escenario más conservador, considera que en los próximos 4 años va a haber la evolución que va a tener la fotovoltaica. Vemos que tanto en un escenario muy optimista o en un escenario más conservador, España, de los 24 países creo que conforman la Unión Europea, va a ser el segundo país donde más fotovoltaica se va a instalar, tanto sobre suelo como en tejado. Primer dato súper importante de la ponencia de hoy. En los próximos 3 años, España pasa a ser el segundo país donde más fotovoltaica se instala. Ojo. Esto es un rollo, ¿eh? A ver. Me pongo aquí más cerca. Mira, me voy a quedar aquí. Es que como hay un poquito de reflejo... A lo mejor son las pilas, sí. Bueno, si no hago una cosa, le doy aquí a la flecha, tanta tecnología, y lo tenía aquí a 20 centímetros. Bueno, además hay muchísimas, digamos, vectores de crecimiento que van a ayudar a que el propio país vaya hacia este camino, como son la ley del cambio climático, que ya está aprobada y que además se está cambiando con unos objetivos todavía más ambiciosos, la propia factura de la luz, que se está simplificando y se está haciendo más amigable para los usuarios y más con diferentes tramos que van a ayudar a que todos podamos entenderla y poder ahorrar más en nuestra propia factura. Y evidentemente ese plan de recuperación europeo con 72.000 millones de euros destinados a nuestro país para políticas medioambientales, de eficiencia energética, para hacer mejores las empresas. Además, ya no tenemos que remontarnos hace 2 años, sino que a finales del año pasado hubo una pequeña modificación en un Real Decreto, y hay 2 cositas muy importantes. Al igual que antes he dicho que tenemos este dato tan interesante de que España va a ser la segunda potencia en instalación fotovoltaica, aquí tenemos otros datos muy interesantes. Instalaciones
de menos de 15 kilovatios sobre suelo, también van a tener, van a estar exentas de pedir el permiso de conexión. Eso es muy interesante porque hasta la fecha eran solo en cubierta. Ahora también lo vamos a tener para sobresuelo. Evidentemente, siempre y cuando tengamos un contador cercano. Bueno, hay una serie de circunstancias. Y después, otro dato muy importante es que también se define que la potencia de la instalación será la mínima de o el inversor o los módulos fotovoltaicos. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces tenemos instalaciones que no tienen una orientación perfecta, sobre todo en nuestras viviendas, y tenemos que colocar más módulos fotovoltaicos para producir la energía que necesitamos en ese momento. Pero puede ser que durante la mañana haya una parte que le esté dando sombra, a la otra no, y tengamos que sobredimensionar la instalación. Pues la potencia máxima de la instalación no será la de los módulos fotovoltaicos en ese caso, será la mínima, que será en este caso la del propio inversor. ¿Qué favorece eso? Pues que tú puedas tener instalaciones de menos de 15 kilovatios sin tener que pedir esos permisos tan, a veces, largos. Bueno, esto lo voy a dejar porque no... Aquí estoy poniendo datos súper interesantes, ¿vale? Que mucha gente pues escucha aleatoriamente, pero cuesta a veces de conectar, ¿vale? Hemos dado ya 3 datos importantes y ahora aquí doy 2 datos más. Uno es sobre el IVA. El IVA reducido es un tema que genera a veces mucha controversia porque una instalación fotovoltaica, dependiendo si forma parte de una reforma, esto a los arquitectos, ¿no? Y aparejadores os interesa muchísimo, ¿no? Porque dependiendo de si es una reforma o es una instalación puramente de fotovoltaica, se puede hacer un IVA reducido o no. Ojo, o sea, pasar de un 21% a un 10% es dinero, ¿eh? Entonces, si nosotros incorporamos la energía solar fotovoltaica desde el inicio de nuestros proyectos, esa instalación, si se cumplen una serie de particularidades que se cumplirán, puede ir con IVA reducido. Por otro lado, también tengamos en cuenta que para instalaciones nuevas que se hagan hay reducciones en el impuesto del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, o en el ICIO. Aquí hay un mapa de la península ibérica donde vemos cómo están las comunidades autónomas actualmente. Entonces vemos dónde hay comunidades autónomas que no tienes que digamos, está incentivado el ICIO, y otras donde todavía están en trámite. Bueno, ayudemos y pongamos ahora, aprovechando que tenemos este foro, para decir a las comunidades que todavía no lo han hecho, pues que den ese pasito para ayudar a las personas que quieren poner fotovoltaica en sus viviendas. Y aquí un dato para los sevillanos o las personas que viven en la provincia de Sevilla. Aquí tenemos las bonificaciones actuales existentes por municipios de más de 10.000 habitantes en la provincia de Sevilla. Pues, por ejemplo, si una persona vive en Bormujos, una ciudad de aquí cerca de 21.000 habitantes, por instalar una instalación de energía solar fotovoltaica, puede obtener un 50% de reducción en el IBI durante 5 años. Evidentemente hay un límite, hay un tope, ¿no?, en el cual tú te puedes beneficiar, pero esto hace de que si una instalación fotovoltaica, aquí va otro dato, que pues a lo mejor se amortiza en 8 años normalmente, pues que con esta ayuda, no es una ayuda, con esta bonificación directa, esto es directo, o sea, no hay que estar esperando, no, esto se puede hacer en cualquier momento del año, pues que pase a lo mejor a una amortización de 6 años, 5 años, que es algo muy rápido para... Y después también he puesto estas bonificaciones que hablábamos del impuesto de construcciones, ¿no?, del ICIO, pues aquí vemos también cómo hay municipios, como por ejemplo Araal, que bonifica el 95% de este impuesto. Y ahora aquí ya empiezo a ponerme un poquito más técnico, ¿vale? Pasamos del tema de normativas a temas más técnicos. Como profesionales, ¿no?, desde el punto del inicio de una vivienda hasta su transformación o su reforma, nosotros nos encontramos con principalmente 2 modelos, ¿no? La instalación horizontal y la instalación vertical. Para tanto viviendas en bloque como para casas unifamiliares tenemos soluciones nosotros y otros fabricantes, pero yo os voy a presentar las soluciones que tenemos nosotros. Antes de dar ese dato, también muy importante recordar cuál es el consumo principal de estas viviendas. Aquí tenemos que en viviendas en bloque, es decir, los edificios que tenemos la mayoría de las personas que vivimos en España, la calefacción y en ACS
supone el 60% del consumo de la vivienda, ¿vale? Este tema será recurrente, ¿eh? a través de la ponencia. Y en viviendas unifamiliares, el 75%, ¿vale? O sea, es decir, estamos hablando de que estamos produciendo electricidad, pero el agua caliente sanitaria y la calefacción, que es algo térmico, un uso térmico, fluidos, es el 60 o el 75%. Y recordar que aquí principalmente pues, lo que instalamos son calderas de gas, algún termo, calderas de gasoil. Ahora estamos haciendo un cambio hacia la aerotermia. La aerotermia no deja de ser una caldera eléctrica muy eficiente. Pues hablaremos de esta hibridación con la fotovoltaica. Después recordar, antes de entrar en estos detalles técnicos, que este es el consumo medio de un hogar, es el que vemos aproximadamente aquí, que son unos 300 kilovatios hora mes, y que en esta vivienda vertical, donde normalmente la fotovoltaica no está muy presente, a no ser que sea una solución para la comunidad o para una instalación colectiva, pues principalmente no se tenía muy en cuenta. Pero desde Salvador Escoda, y en nuestro stand os lo podemos enseñar después, hemos encontrado una solución donde si nosotros tenemos un balcón o una terraza soleada, desde un solo módulo tú puedas ahorrar hasta un 20% de la energía que consumes. Estos datos que os he dado antes del consumo medio, nosotros los hemos traspasado en esta hojita de aquí, que las tenemos en el stand, la podéis coger, es gratuita, y vemos en función del tipo de vivienda, si hay 1, 2 personas, 3, 4, hasta 5 personas, vemos ese consumo que ya lo tenemos parametrizado, pues ya hemos analizado muchísimas facturas, ya sabemos los consumos que hay y hacemos una recomendación de este set, que este set no deja de ser que por primera vez pueden existir instalaciones fotovoltaicas desde un solo módulo y que una persona que vive en un piso, que él también pueda decir, no, yo tengo fotovoltaica, y que pueda transmitir esa energía tan positiva a la propia familia, ¿no? Y que pueda decir, no, nosotros también colaboramos y también estamos intentando hacer pues, las cosas un poquito mejor, ¿no? Todos en nuestros pequeños actos diarios podemos intentar también contribuir a tener un mundo pues bueno, en el que intentamos pues, gastar menos, ser más eficientes. Y con estos actos transmitirlos a la familia. Pues una familia que vive en un piso con estas instalaciones desde un solo módulo también lo pueden hacer. Estos son los componentes principales, puede ser un módulo más grande, más pequeño, pero principalmente es una solución técnica que puedes colocar un solo microinversor, o sea, un solo aparato inteligente por cada módulo y puede hacer que ya salga energía alterna. Esto, evidentemente, un instalador profesional tiene que certificarlo según el reglamento electrotécnico de baja tensión, hacer el boletín y una vez certificado, pues esa persona incluso puede optar a pedir estas bonificaciones en el IBI que hemos visto antes, ¿vale? Estos son ejemplos de viviendas donde pues, puedes colocar el módulo para hacer en separaciones entre balcones, los puedes colocar en el propio tejado, se pueden usar en la misma terraza, se pueden colocar evidentemente bien cogidos, ¿no? a la superficie por el tema del viento. Y después, si os acordáis, hemos dicho, tenemos dos tipos de vivienda. La vertical y la unifamiliar. Y después también tenemos, pues como la mayoría de empresas del sector, nuestras propias soluciones para instalaciones unifamiliares, donde podemos colocar un solo stream, un solo campo fotovoltaico con un único inversor. Estas soluciones, además, pueden venir acompañadas con módulos fotovoltaicos con una mayor integración en los elementos de la vivienda. No solo tenemos que pensar en que los módulos fotovoltaicos van en los tejados. Los módulos fotovoltaicos se pueden colocar también en pérgolas y no solo en pérgolas, sino pues bueno, en cualquier sitio que sea soleado. Para eso yo ahora os voy a enseñar diferentes tecnologías. Esta tecnología, no sé si la conocéis, pero es un módulo que se le llama Full Black, que además integra
un optimizador en la parte de atrás que, independientemente que a un módulo le dé un poquito de sombra, por una chimenea, por un árbol o porque haya tenido alguna deposición de un ave, pues independientemente de esa sombra que pueda tener ese módulo, no va a afectar al resto de la cadena de módulos. Al resto de módulos. O sea, uno puede producir el 60% de energía y los de al lado el 100% y no van a ir todos al 60%. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaría si no tuviesen esa tecnología? Estos se les llaman optimizadores y este optimizador ya viene integrado en los módulos Sonnencraft, que Salvador Escoda es distribuidor único y autorizado para España. Son fabricantes austriacos y bueno, de una altísima calidad. Además, comentaros que diría que es de los únicos fabricantes ya que quedan en Europa, porque ya la mayoría de módulos fotovoltaicos se producen en Asia. Entonces, en algunos proyectos de arquitectura se siguen exigiendo, se siguen pidiendo tecnologías europeas. De hecho, si no hay algún tipo de marcado, no se puede tirar para adelante el proyecto, pues que sepáis que Sonnencraft pues es un fabricante europeo y que podría cumplir esa función. Y después comentar también que tienen la tecnología de FLET. La tecnología de FLET quiere decir que el vidrio es de baja reflectividad y es muy adecuado para zonas cercanas en aeropuertos o donde puedan haber reflejos por lo que sea y que haya algún tipo de limitación urbanística, ¿vale? Este es el módulo que os he comentado antes, lo tenemos también con la solución Escosol, son módulos con el microinversor integrado en la parte de atrás. Y estos son los que más me gustan a mí. A mí y a la mayoría de personas que no pueden colocar los módulos en el tejado y que tienen que buscar o algún tipo de cerca o algún tipo de pérgola o algún tipo de carport, porque son módulos glass-glass, vidrio-vidrio, dejan pasar la luz a través de ellos, por lo tanto, pues para zonas que queremos que continúen siendo soleadas o que pase la luz, pues estos van muy bien y que además pueden ser con o sin marco. Sin marco tiene la particularidad de que podemos hacer superficies completamente estancas al agua. Tenemos, digamos, la soportación que puede fijar y unir esos módulos para hacer una superficie completamente estancada al agua. Después, comentaros que, y esto también es algo que merece la pena recalcar, que Salvador Escoda es una empresa muy volcada al servicio. Y porque entendemos que hay mucha gente que está interesada en empezar en este sector, pero bueno, que al principio es un poco complicado pues que todas esas piezas se encajen. Entonces nosotros tenemos nuestro servicio Mi Energía Verde, que lo que hacemos es captar todas las necesidades tanto de profesionales desde arriba, desde el mundo de la ingeniería, desde el mundo de la arquitectura, como desde abajo, los propios particulares. Salvador Escoda, a través de su departamento de ingeniería, en el back office, con sus servicios digamos, de ofertas, donde nosotros tenemos ingenieros y técnicos, realizamos estudios de las necesidades tanto de ingeniería como de particulares, no hacemos distinción y hacemos el estudio. Ese estudio técnico se envía al interesado y después, si quiere ya después pues, trazar algún tipo de acción más, lo derivamos a algún instalador colaborador. Comentaros también que tenemos esta publicación, que es el Libro Blanco de las Energías Renovables. Es una publicación de más de 1000 páginas, donde se explica la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica, algunos elementos de física y electricidad, temas de biomasa, de vehículo eléctrico, de microcogeneración. Es una publicación exclusivamente técnica, cero comercial, y que además es gratuita. Solo entrando en nuestro portal web, en salvadorescoda.com, en la parte de abajo, lo podéis descargar. Si alguna persona está muy interesada en ella, que me venga a ver después y le puedo intentar hacer llegar una copia. Y ahora os quiero comentar este servicio de Mi Energía Verde. Si alguna de las personas aquí presentes o que nos está viendo desde YouTube está interesada en que le hagamos un estudio de sus necesidades energéticas y una propuesta técnica sobre fotovoltaica, sobre aerotermia, ventilación, climatización, nos envía al principio su factura eléctrica, nosotros la analizamos y a través de nuestro software de desarrollo propio introducimos todos estos datos
tanto de la latitud, el azimut, cómo es la cubierta, los datos de la factura a nivel mensual, todo, absolutamente todo. Introducimos mes a mes el gasto que ha tenido esta persona y además dividido por los tramos horarios que existen. Y os entregamos o le entregamos un estudio completamente gratuito donde decimos pues, lo que va a consumir, lo que va a producir, el ahorro que va a obtener y en cuánto tiempo lo va a amortizar. Este es un servicio totalmente gratuito y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Por acabar, comentar que no todo es saber de productos concretos o de saber interpretar las facturas o de saber interpretar la normativa. Existe otra pieza muy importante y es el saber hacer funcionar todos los productos que existen y todas las soluciones que vemos hoy aquí en este ecosistema. Salvador Escoda, ahora se ha perdido aquí, bueno, yo lo estoy viendo. Salvador Escoda, no sé si, ahora no lo veis vosotros, la presentación. No sé si los técnicos de informáticos. Ah, vale. Bueno, pues como os decía al final, una de las grandes dificultades es interpretar toda esta información y unir las piezas del puzzle, ¿no? Y ahora lo que os quiero comentar pues son esta hibridación, porque al final la palabra hibridación es la que tenemos también que hacer que suene, ¿no? Pues es uno de los secretos del éxito, porque tú puedes hablar con un profesional que es la leche en VRVs, otro que hace muy bien el VMC, la ventilación mecánica controlada, otro que sabe muchísimo de aislamientos, otro que sabe mucho de fotovoltaica, otro que sabe mucho de aerotermia, pero encontrar uno que sepa lo suficiente, vamos a decir lo suficiente, de todo es muy difícil. Y aquí en Salvador Escoda tenéis un compañero de viaje donde podéis apoyaros en estas primeras fases de proyecto o últimas fases de proyecto también para revisar. Y bueno, ahora os iba a enseñar un poco las diferentes soluciones que nosotros manejamos. Pero siempre va bien alguna imagen porque ayuda a que la gente pues te atienda un poquito más. Las intento hacer con muchos colores, pero bueno, vamos a ver si nos echan un cable. Informático, ¿eh? Siempre, yo no sé qué tenéis, pero hacéis lo mismo que he hecho yo, pero te tiene miedo. Muchas gracias. Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Que al final uno de los grandes secretos es saber combinar pues, todos estos ingredientes, ¿no? Y que al final pues, salga una buena receta. Tenemos en nuestro portfolio y en nuestra plantilla pues, ingenieros y técnicos que saben de alguna manera, por los datos que nos facilitan los clientes y por interpretar los planos, saber si es necesario en algunos momentos pues, recomendar a un cliente una instalación fotovoltaica con baterías o intentar aprovechar algún elemento térmico de la instalación. Podemos ofrecer actualmente instalaciones de energía solar fotovoltaica con baterías principalmente de litio, que ahora han bajado mucho de precio. Esta es una curva típica de consumo, donde vemos pues, la parte roja sería esto sería como las 24, en el eje de abajo pues tendríamos las 24 horas del día. Durante las primeras horas del día en esto rojo sería la energía que cogeríamos de la red. En gris sería la energía que estamos consumiendo directamente de nuestros paneles fotovoltaicos, pero observamos aquí que esto sería la producción fotovoltaica, que tenemos un excedente y lo que hacemos es que estamos cargando la batería, vamos cargando la batería y si pasa una nube o tenemos algún tipo de situación en el campo fotovoltaico que no está produciendo, aquí hemos tirado de la batería y sobre todo lo más interesante es que en las últimas horas del día, pues que ya no tenemos la radiación solar,
obtendríamos la energía de la batería. Estos sistemas pueden llegar a tener una tasa de autoconsumo o de autarquía de entre el 50 y el 90%. O sea, es decir, máximo de tener que usar la red un 10%. Recordamos antes esa diapositiva que os he comentado de que el 60% en vivienda plurifamiliar o el 75% en vivienda unifamiliar del consumo de esa vivienda es consumo térmico, es consumo de calefacción y de ACS. Pues tenemos actualmente sistemas que se llaman aerotermia. Si venís a nuestro stand, tanto de Mundo Clima como de Escosol, os podemos hablar de las máquinas de Mundo Clima. Son máquinas que pueden generar esa calefacción y esa agua caliente sanitaria de una manera muy eficiente, o sea, es decir, con muy poca energía eléctrica de la red, y que como estamos captando esa energía de la red, la podemos usar de los módulos fotovoltaicos. Estas son las cosas que nosotros analizamos y vemos que si un cliente tiene una caldera de gasoil y a lo mejor, si le haces la propuesta, pues podía pensarse en cambiar a una aerotermia. O quería hacer una reforma, pero no lo sabía. Pero son las cosas que nosotros introducimos antes de hacer ya una propuesta 100% de fotovoltaica con o sin baterías. Es decir, hay que analizar la envolvente y hay que analizar los equipos y las necesidades del cliente. Y en muchos casos está encajando muy bien esta reforma en la cual tú introduces el emisor eléctrico, que sería la aerotermia, con la producción fotovoltaica. Esta es una diapositiva un poco espesa, pero simplemente es para resumir que las máquinas de aerotermia son mucho más eficientes a baja temperatura. Y en baja temperatura, principalmente, nosotros vamos aquí a Sevilla, principalmente podríamos obtener, este es el tanto por ciento de ahorro de la aerotermia versus a una instalación, perdón, este es de suelo radiante versus una instalación de radiadores de baja temperatura o radiadores de aluminio. O sea, es decir, la aerotermia es una solución no solo que marida muy bien con la fotovoltaica, sino que es muchísimo más eficiente, contra más baja temperatura la hacemos trabajar, es decir, con el suelo radiante. Es un dato técnico a tener en cuenta. También existe la aerotermia, no solo para generar ACS y calefacción solo con una máquina, sino que si nosotros, por ejemplo, aquí en Sevilla, que tenemos una climatología pues la verdad, pues bastante favorable, ¿no? No hay muchos meses de frío, ¿no? Pues ni decidimos pues no poner una calefacción por suelo radiante y decidir pues colocar unos radiadores o un fan coil, una bomba de calor para una serie de estancias. La necesidad que tenemos del agua caliente sanitaria se puede generar con un solo equipo de aerotermia, que es este equipo que habéis visto aquí al principio de la exposición en Escosol. Es un cilindro, no deja de ser como si fuese un termoeléctrico, pero que en vez de incorporar una resistencia, incorpora un evaporador y una condensadora en el cabezal, en la parte de arriba. Y como veis aquí, de forma muy general, pues de 1 kilovatio eléctrico lo transformamos en 4 kilovatios térmicos, es decir, cogemos 1 kilovatio de la red y lo transformamos en 4. ¿Por qué? Porque le estamos robando energía al aire. Si ese kilovatio eléctrico que usamos para generar el agua caliente sanitaria lo estamos produciendo o lo estamos necesitando en horas que nosotros programamos de solares, pues podemos obtener coberturas mucho mayor y amortizar nuestra instalación fotovoltaica pues mucho antes. Como os he dicho, es una exposición con muchos datos para profesionales, para técnicos como vosotros, que los dejo aquí en la presentación, pero nos quedamos con los conceptos globales, que pues lo que hablábamos, ¿no? Que podríamos llegar a tener una cobertura solar del 56,3% con una instalación de fotovoltaica y bomba de calor. Aquí hay una serie de gráficas, que no entraremos ahora a comentarlas. Y este tema sí que es importante, y es nuestras bombas de calor Mundo Clima Aerotherm incorporan en su motherboard, en su placa eléctrica, una señal para poderla hacerla compatible con el inversor. O sea, es decir,
Si el Smart Meter, que es un aparatito que se coloca en las instalaciones fotovoltaicas, que te dice si estás a punto de verter energía o no, pues tú puedes conectar cosas o dar señales. Pues puedes coger una señal de tu Smart Meter, mandarla, conectarla a la bomba de calor, y en este caso lo que hace es no conectarla, porque tú no puedes conectar y desconectar un compresor a capricho, porque te lo rompería su ciclo frigorífico, sino lo que hace es cambiar el set point de la temperatura. Si nosotros tenemos el agua caliente sanitaria de esta bomba de calor configurado a 45 grados, pues cuando reciba la señal de que tenemos excedente y estamos a punto de verterlo a la red, cuando reciba esa señal, lo que hará será cambiar lo que nosotros hayamos predefinido, pero normalmente pues habremos dicho, pues paso de tener ese set point de 45 grados a 50 o a 55, lo que decidamos. Claro, es una manera muy inteligente de almacenar energía de forma térmica, y por eso nosotros, hace ya más de 5 años, introdujimos el concepto de batería térmica. Es decir, no solo existen baterías químicas, que son las baterías de litio, las baterías de plomo, ácido, bueno, las baterías que conocemos todos, sino que existen baterías térmicas naturales en las propias viviendas, que pueden ser en forma de acumulación de calor en el fluido, en el termo, en esta bombita de calor, en el suelo radiante, o incluso de una manera un poquito menos eficiente, pero también en el aire. El aire también es un fluido, lo que pasa que es un fluido que abres una ventana, abres una puerta y se escapa más. Pero incluso a través de encender pues, la climatización de la propia vivienda, también puedes ahorrar esa energía en función de unos parámetros que tú hayas definido, si te interesa compensar en tu recibo o ya tienes suficiente energía para que ya no te van a compensar más en el recibo eléctrico y decides pues almacenarla de manera térmica en tu vivienda. No olvidemos, y ya estamos acabando, no olvidemos que hay un compañero de viaje que nuestro anterior ponente de Iberdrola creo que ha introducido ya con bastante exactitud y bastante profundidad, que es el vehículo eléctrico. Hay un compañero de viaje que tiene una penetración de mercado cada vez mayor, y que cada vez van a haber más viviendas que van a tener su propio charger, ¿no? Su propio cargador de vehículo eléctrico. Esta sería una batería química, que decíamos antes, pero es una batería química que nosotros no habremos introducido, sino, es decir, la propia movilidad eléctrica nos está, digamos, ya, pues, no digo inundando, pero sí poco a poco está más presente. Cada vez más fabricantes pues están introduciendo en el mercado vehículos más económicos, y cada vez, pues nosotros, por ejemplo, Sábado Skoda nos encontramos cuando hablamos con clientes, pues que te dicen, no, yo voy a tener punto de recarga, entonces vamos a prever que como vamos a tener un punto de recarga, pues mira, me pones, aunque mi recibo eléctrico ahora sea X, pues haz un X más Y, porque yo voy a tener vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico es otro receptor de esta energía eléctrica que tenemos, que podemos utilizar como receptor de la energía fotovoltaica. En resumen, si hacemos un análisis de lo que pasa en nuestras viviendas, es que hay un cambio hacia un modelo de vivienda donde todo se está pasando a lo eléctrico. Es decir, hemos pasado de tener viviendas, bueno, de unas canalizaciones muy bestias, ¿no? de gas natural, ¿no? Y que bueno, pues que han funcionado muy bien durante este tiempo, pero desde Europa, desde Bruselas, se ha decidido que todos los países de la Unión tienen que ir hacia aquí. Esto es a nivel ya macro, parece que no va con nosotros, pero va con nosotros. Al final, la transposición del código técnico, la transposición del RITE y la transposición de muchas otras normativas vienen de directivas europeas. Y Europa quiere ir hacia un modelo eléctrico, no quiere depender del gas de Rusia ni del petróleo de los países de Oriente Medio. Entonces, queremos generar nuestra propia energía, tanto verde como a lo mejor no verde, pero esa energía eléctrica necesita consumidores. La movilidad está pasando a movilidad eléctrica, la calefacción está pasando a la calefacción eléctrica, y todo al final va a ser eléctrico. Entonces, si nosotros, y en resumen, tenemos una cubierta o tenemos una terraza o una superficie soleada,
es muy interesante para nuestro bolsillo invertir en nosotros, porque el círculo se cierra. Al final estamos invirtiendo en algo que es para nosotros, que está en nuestro lugar y que los materiales los tenemos nosotros. No es un dinero que ponemos en el banco y no sabemos dónde está. O sea, al final es un dinero que tú colocas, que no es una inversión muy grande, pero es una inversión con un retorno muy interesante, que al final, pues si hablamos en términos económicos, podemos estar hablando de que es un dinero que tú colocas al 14% o al 15% TAE. O sea, es decir, tú ahora mismo, ¿quién te va a dar el 15% por tu dinero? Y con una inversión tan segura como es que está en tu propia vivienda, donde tú lo ves y tú lo percibes. Entonces, el resumen es así de sencillo. Es decir, yo tengo una factura que pago cada mes X y que puedo pagar X menos Z. ¡Ostras! Es interesante. Depende de nosotros. También existen soluciones más sencillas, pero muy desconocidas, y es que si tú tienes un depósito tanto en gimnasios, en tu propia vivienda, un depósito de agua caliente sanitaria, con una resistencia estándar, Fronius, nosotros somos distribuidor autorizado de Fronius España. Fronius tiene el Home Pilot, que es una tecnología que lo que hace es poder hacer trabajar resistencias estándar con los excedentes fotovoltaicos. No solo trabajamos con Fronius, trabajamos a nivel de la división de renovables. Ya habéis visto anteriormente que tenemos muchísimas divisiones, pero en el negocio de renovables pues trabajamos principalmente con estas primeras marcas, con BYD, con Sonnenkraft, con Baxi, con Steca, con Fronius, con Siemens, con Kyoto Solar, Mundo Clima Aerotherm, que es nuestra marca, y Daikin. Trabajamos con muchas más, estas son algunas de las más representativas. Aquí tenéis mis datos, por si alguien quiere escribir o bueno, pues, comentar alguna necesidad. Pero bueno, recordaros que Salvador Escoda tiene 2 stands aquí al principio de la plaza y que será un placer para nosotros y todos los componentes del equipo pues recibiros y tener una charla agradable con vosotros. Muchas gracias.